Ahora sí, ya está. Bueno, antes de llegar a Safo, y a partir de Safo llegar a Catulo, vamos a historizar un poco hacia atrás. Se ve bien ahí, ¿no? Entonces díganme. Sí, sí, perfecto, Perfecto. se ve. Buenísimo. Sí, se ve. Bueno, vamos a trabajar para historizar un poco y entender en qué contexto, cuál es el contexto de producción de Safo, porque es una autora que tanto atrapa, tan atractiva resulta. Eh, bueno, hablar un poco, como decía, de las condiciones de producción de esta poesía, y para eso hay que ubicarnos, o es preciso ubicarse, en lo que se conoce como la lírica griega arcaica. Como se dan cuenta por el nombre, técnicamente no es un tema en sentido estricto de latín 2. Lo van a ver seguramente en literatura clásica, me imagino que algo de esto se ve en esa materia. Eh, no sé si alguien ya la hizo o la está por hacer o la está haciendo en simultáneo, por ahí puede refrendar esto que estoy diciendo. Pero como ustedes saben, el campo literario romano es un campo literario que digamos, trabaja en permanente relación de inter e hipertextualidad respecto de la literatura griega, de modo tal que no podemos leer, digamos, la literatura latina ignorando la producción anterior en Grecia, de ninguna manera. Lo que se conoce como lírica griega arcaica, hay que ubicarla entre los siglos, miren lo que estamos hablando, de lo lejano en el tiempo y en el espacio, siglos 7 a 5 antes de Cristo, ¿sí? Antes de, digamos, ese último siglo, el quinto me refiero, es el siglo, conocemos el siglo de Pericles, es el momento de esplendor de la democracia ateniense, el establecimiento ya consolidado de la polis como sistema de organización política y social y económica, por supuesto. Cosa que va a entrar en crisis a finales del siglo IV y sobre todo a principios del siglo III con la expansión digamos, del territorio helénico, ese pan-helenismo que empieza a desarrollarse de la mano de las campañas y conquistas de Alejandro, cosa que nosotros hemos denominado como bueno, el periodo del helenismo, que tanto impacta en la cultura romana. Ese fue como el punto de partida, si yo mal no recuerdo, del video a propósito de la poesía neotérica y cuál es el influjo del helenismo. Pero acá estamos mucho antes en el tiempo, por eso es la lírica griega arcaica. Recuerden que el nombre de lírica, ¿sí?, está asociado con justamente el instrumento de la lira. Esto es muy importante porque es preciso entender que la lírica en la antigüedad no solamente tiene que ver con la producción de un texto poético, sino también con la ejecución de ese texto con acompañamiento de la lira, y muchas veces puede ser cantado o recitado. Es decir, la lírica en la Grecia antigua es una lírica performativa, ¿sí? Insisto, ya la palabra de donde viene lírica, en esa palabra tenemos digamos, la idea connotada de que esto se cantaba y por ende se ejecutaba. La lira como instrumento característico, ¿no? De hecho, las dos palabras que tenemos para hablar de poema en el mundo antiguo, bueno, como ustedes saben, en latín la palabra es carmen, ¿sí? Carmen, que puede traducirse por canto, oda, ¿sí?, o poema, y la palabra de la cual en castellano viene oda, que en griego es ode, es decir, bueno, oda, claramente. La oda como una composición poética cantada. Bien, esto como una primera cuestión, entender la lírica desde este punto de vista. Por otro lado, en estos periodos del siglo, en este abanico temporal del siglo VII al V, la lírica griega adopta, digamos, dos modalidades posibles, dos modalidades discursivas y performativas posibles. Lo que se conoce como lírica monódica, ¿sí?, es decir, lírica de un solo cantante solista, ¿sí?, y lírica coral.
que por el contrario se trata de una performance donde se involucra un grupo de personas cantando o recitando. Dentro de la lírica monódica tenemos básicamente 3 subgéneros líricos, subgéneros poéticos de esta forma de solistas. La elegía, que experimenta una variedad temática notable, la elegía, desde cuestiones más intimistas hasta reflexiones filosóficas, pasando por temáticas bélicas, ¿sí? Es un género de elegía que, si bien uno lo puede asociar primero con la temática amorosa, ha experimentado una variedad temática en la lírica griega arcaica. Y en particular después, la variante romana es un tipo de elegía muy particular, muy exclusiva y muy propia del campo literario romano, que es la elegía de asunto erótico, la que, digamos, desarrollan Tibulo, Propercio y Ovidio, autor al que nos vamos a dedicar en la segunda parte del año, el inefable Ovidio, pero que tiene su antecedente, y de allí también la importancia del autor que nosotros leemos, tiene su antecedente en Catulo. Catulo es entendido como un protoelegíaco dentro del sistema literario romano. En el mundo griego la elegía tiene otra tradición e, insisto, una plasticidad temática diferente. En el campo de la elegía tenemos autores como Teognis, Mimnermo, ¿sí? Otro género de la lírica monódica es el yambo, que es una suerte de poesía de invectiva. La poesía yámbica tiene que ver con la crítica política, a veces se roza con lo satírico, ¿sí? Arquíloco, Hiponacte, ¿sí? Son autores emblemáticos del yambo. Y por último tenemos la poesía mélica. En la poesía mélica, noten la palabra acá, mélica, melos, ¿sí? De ahí melodía, lo que tiene que ver también con lo sonoro. Dentro del campo de la poesía mélica, que tiene su sede, digamos, en la lírica eólica, es decir, una lírica escrita en un dialecto griego particular, el dialecto eólico. En este contexto es que escribe Safo. Y hay que decir, escribe como en los márgenes, digamos, del mundo griego. Escribe en la isla de Lesbos, no está escribiendo en los grandes centros intelectuales, me refiero. Está escribiendo geográficamente, me refiero, ¿no? Eso es lírica monódica. Después tenemos otro grupo de textos poéticos que tienen que ver con la lírica coral, y a su vez 2 posibilidades o 2 ramas de la lírica coral respecto del tipo de transmisión con la cual circulaban estos textos. De transmisión oral es toda la tradición hímnica, ¿sí? Himnos, que justamente por su naturaleza, digamos, oral y performativa, la puesta por escrito fue muy posterior y conservamos algunos himnos, no todos, y en un estado bastante fragmentario. La himnodia es como un terreno bastante específico, ¿no? Dentro de los estudios de la poesía arcaica. Y después la tradición ya literaria de autor, ¿sí? La tradición hímnica es de autor anónimo, justamente por este estatuto de transmisión oral y por la naturaleza performativa de todo himno. Y dentro de la tradición literaria, ahora sí, poemas de autor y por ende transmisión escrita, tenemos una variedad de subgéneros dentro de la lírica coral. El epinicio son cantos en general en honor a algún atleta, algún evento deportivo, digamos, cuyos atributos atléticos, digamos, de algún corredor, algo por el estilo, son comparables con algún mito, ¿no? Y ahí se funden distintos elementos. Un peán, que suele estar dedicado a alguna divinidad, es otro género de esta transmisión literaria. El epitalamio es un género vinculado con un canto de bodas, eso es un epitalamio concretamente. El encomio, un elogio, ¿sí? Que puede adoptar distintas formas. Y el treno, que es un lamento. Por lo general, el
lamento suele ser un lamento fúnebre, es decir, un lamento por la muerte de alguien. En ese caso adopta una forma particular que es el epiquedion. Hay mucha tradición, sobre todo en la literatura griega, de estos epiquedia, ¿sí? De estos lamentos fúnebres. Bueno, hay mucho en la antología palatina de esto, de estos threnoi sería en griego. Ovidio se ríe un poco de esta tradición de los epiquedia en un famoso poema de amores, porque bueno, el que muere es un pajarito. Y esto del pajarito lo menciono a propósito porque, como ustedes saben, hay un pajarito muy conocido para nosotros ahora, pero para los romanos también, en el siglo I, que es el pajarito de Catulo, poemas 2 y 3. Fíjense cómo la literatura empieza a entrelazarse. Esta idea de que el texto o los textos son un tejido, también tiene que ver con esto, ¿sí? La metáfora del tejido nos permite entender cómo aparecen estas relaciones a veces insospechadas. Y que uno va leyendo y esto era también lo que habíamos visto, tal cosa. Sí. Va por ahí. Entonces nos concentramos un poquito en la lírica monódica. Yo no sé si yo estoy diciendo algo que ya conocen, puede ser que yo estoy repitiendo algo que vieron en otra materia, pero me parece que sirve para ordenar un poco estas primeras ideas. Decíamos, la elegía tiene, como yo mencioné, a Mimnermo y a Teognis, autores salientes, también están Tirteo y Solón. Se caracteriza por un tipo de metro, la elegía, que es el dístico elegíaco, justamente, que está compuesto. Un dístico son dos versos, ¿sí? Piensen que acá tenemos, bueno, dys, que son dos, y stijos, en griego, significa línea, y por metonimia, verso. Entonces, un dístico son dos versos. El primero es un hexámetro, el segundo es un pentámetro. Esto me parece muy importante vincularlo o explicitarlo, mejor dicho, porque en la literatura antigua el metro está relacionado con el género. Concretamente, el metro es un tipologema de género. El dístico elegíaco implica género elegíaco, ¿sí? Cambiamos de género, cambiamos de metro. Algunos metros sirven para más de un género, ¿sí? Pero quiero decir que al oído al oído antiguo, ya con percibir el metro, algo que para nosotros es muy difícil a simple vista o a simple golpe de vista o al escucharlo, bueno, esto es un dístico elegíaco, no surge tan naturalmente. Pero para un oído acostumbrado a esto, el oído antiguo me refiero, sí ocurría. Y ya eso permite identificar el metro, permite, ya entrar en el registro, ¿no? Qué tipo de poesía es, qué tema es esperable, qué tipo de construcción del yo lírico, en fin, una cantidad de características que ya el metro permite asociar con determinado género o con determinado grupo de géneros. Decíamos que la elegía presenta una variedad temática, ¿sí? Notable: el lamento, la exhortación bélica, el amor, por supuesto, incluso por momentos la sátira. Hay ejemplos, hay elegías de contenido político y social, según los autores, e incluso filosófico reflexivo. Acá tenemos un poema de Mimnermo, autor que vale la pena leer cuando tengan un rato. Mimnermo es un autor de los que vale la pena leer. Yo acá puse un poema solamente para leerlo y tener una noción de este autor, y porque aparece Afrodita mencionada, que va a aparecer lógicamente en Safo. Qué vida, qué placer existe sin la dorada Afrodita. Ojalá muera yo cuando ya no me importe la unión amorosa en secreto, ni los dulces dones de la diosa, ni el lecho, que son las más amables flores de la juventud para los hombres y las mujeres. Pues cuando llega la dolorosa vejez, que hace deforme incluso al hombre hermoso, siempre le rondan el corazón tristes inquietudes, y ya no se regocija contemplando los rayos del sol, sino que es motivo de odio para los jóvenes y de desprecio para las mujeres. Tan triste hizo la vejez la divinidad. Bueno, estos poemas de Mimnermo, ¿no? Acá aparece esta idea, digamos, de la acción o el accionar
corrosivo, ¿no?, del tiempo. Este accionar corrosivo que deja sus marcas, deja sus huellas en el cuerpo y que limita la experiencia amorosa, la experiencia erótica, ¿no? Por eso, qué vida, qué placer existe sin la dorada Afrodita. De alguna manera aparece reelaborado un tópico literario, y la poesía arcaica, la lírica griega arcaica también se caracteriza por esto, por empezar a construir tópicos literarios que después van a seguir vigentes y que distintos poetas van a reelaborar de un modo distinto. Pero ya hay algo que tiene que ver con los tópicos, ¿sí? La palabra tópico viene de topos, de lugar, y se utiliza como denominación para este procedimiento, o para, mejor dicho, para esta alusión temática, porque se repite. Un tópico se vuelve, digamos, un tema se vuelve tópico porque se repite, porque hay recurrencia a lo largo del tiempo, digamos, en la diacronía hay una recurrencia, por eso es tópico. Porque es un lugar, digamos, como un lugar común que se repite, aunque con formas distintas. Acá el tópico, que de alguna manera aparece elaborado en Mimnermo y que es transversal a muchos autores, ni bien lo digas se van a dar cuenta, me refiero al carpe diem, ¿no? Esta idea de aprovechar el día, porque después aparece esto de lo ya perdido, esta mirada como nostálgica del pasado, de ese pasado que fue y ya no es. Entonces el carpe diem como una respuesta frente a la finitud, como una respuesta frente al avance corrosivo del tiempo. El carpe diem tiene no solamente es un tópico literario, sino que es una respuesta hasta filosófica frente a la angustia de la finitud, que es, digamos, una problemática que los poetas exploran con el lenguaje lírico. Bueno, acá aparece eso, y lo van a ver en muchos otros autores, o ya lo habrán visto seguramente. Bueno, acá aparece también muy, muy explicitado en el poema 5 de Mimnermo: pero de vida tan corta como un sueño es la juventud incomparable, y enseguida queda suspendida sobre nuestra cabeza la triste y deforme vejez, odiosa y despreciada al mismo tiempo, que hace a un hombre irreconocible y debilita sus ojos y su espíritu al envolverlos. Bueno, cada vez más oscuro Mimnermo. Es notable esta comparación, ¿no?, que aparece ya en el primer verso: una vida tan corta como un sueño, ¿sí? Esta homologación entre la vida y el sueño tiene que ver con la brevedad justamente de la vida. Es otro tópico, ¿sí? La brevitas vitae, ¿no?, la brevedad de la vida, aparece también como elemento tópico que se repite justamente por la angustia en la que sume al sujeto poético, al yo lírico, el paso del tiempo, ¿no? Y este lamento por esta vejez que avanza y deforma, ¿no? Bien, en el caso del Yambo, que es otro de los géneros de la lírica monódica, tenemos tres autores fundamentales: Arquíloco, Semónides e Hiponacte. Sobre todo el primero y el último, Arquíloco e Hiponacte, han pervivido bastante o han tenido un impacto mayor en la posteridad, sobre todo en Calímaco, que escribe unos yambos. Calímaco dentro de, digamos, en el marco de la poesía helenística me refiero, y después también en Horacio, ya en Roma, un poeta augustal modélico, diría yo. Bueno, acá el metro cambia justamente: trímetro yámbico, un tetrámetro puede aparecer, el coliambo, ¿sí?, entre otros metros son los más frecuentes estos para el yambo. Su origen está más ligado a canciones rituales, satíricas y obscenas de los cultos de Dionisio y Deméter. La épica no influye demasiado en él. Vale la aclaración, vale la pena subrayar esto de qué pasa con la épica, porque toda la lírica griega arcaica nosotros la ubicamos a partir del siglo VII, es decir, que lo inmediato hacia atrás en el tiempo nosotros conocemos son justamente los poemas homéricos, que están datados siempre dentro, entre muchas comillas,
por bueno, la complejidad que implica poder datar, poder fechar un poema homérico. Están datados siglo IX, siglo décimo, lo sumo, antes de Cristo. Bueno, según los autores, algunos hasta el octavo pueden llegar a aparecer. Pero bueno, de ahí, del décimo al octavo antes de Cristo, más o menos ahí ubicamos la composición de los poemas homéricos. La puesta por escrito es muy posterior. Pero bueno, lo que quiero decir es que la lírica griega arcaica tiene muy presente Ilíada y Odisea fundamentalmente. Eso está presente. Y hay intertextualidad ahí muy evidente. Porque es la literatura que circulaba en la época. El fragmento 1 de Safo es un ejemplo de esto. Los temas acá sí se diversifican, también en el caso del jambo. Puede aparecer un jambo de amor, el tópico del carpe diem también aparece, y sobre todo, bueno, esta cosa más satírica o crítica, vinculada con cuestiones sociales o incluso personales. Hay mucho jambo de invectiva para criticar a alguien, a una persona en concreto, ¿no? El jambo también tiene eso, alguien conocido o puede ser un vecino que uno quiere defenestrar, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo de Hiponacte. Ojalá se quede seco de hambre y sea echado fuera como un fármaco, siendo golpeado 7 veces en sus vergüenzas. También una traducción muy, muy sofisticada, ¿no? En sus vergüenzas. Las partes pudientes, digamos. Bueno, Hiponacte, este es un fragmento. Esto también vale la pena decir, ¿no? El fragmento 10 de Hiponacte. La lírica griega arcaica, por lo alejado en el tiempo que estamos y la cantidad... Ustedes piensen que nosotros no tenemos contacto directo cuando hablamos de literatura antigua, griega o romana, no tenemos contacto directo con las fuentes, ¿sí? Nosotros tenemos una edición que es una traducción, en el mejor de los casos, una edición bilingüe, pero que ese texto está fijado a partir de una serie de manuscritos que tenemos a disposición, y esa serie de manuscritos que conservamos en general son del siglo X, del siglo IX antes de Cristo. En el mejor de los casos, contados con los dedos de la mano, tenemos manuscritos del siglo V después de Cristo. Pero si no, son del siglo IX, X, y ni hablar a partir del XIII en adelante. Y estamos hablando de textos compuestos en el siglo VII, VI o V antes de Cristo. Es mucha la distancia que hay, y por eso, bueno, el estado de conservación, que va a ser un tema sobre el cual también vamos a hablar, ¿no? Cómo circulaba la literatura en la antigüedad, por un lado, y cómo nos llega a nosotros, ¿sí? Esto es una cuestión importante para reflexionar, porque incide en el modo de recepción, a esto me refiero. Y llegamos por último a la poesía mélica, ¿sí? Acá tenemos autores, bueno, primero Safo, sin lugar a dudas. Alceo, Anacreonte son otros autores que se insertan dentro de la tradición de la poesía mélica. El metro, puede haber varios metros, hay una experimentación bastante nutrida respecto del uso de los metros. Hasta incluso hay metros que son propios del autor, como la estrofa sáfica, ¿sí? Es un metro que creó Safo y usa Safo. Cuando Catulo recurre a la estrofa sáfica, es porque justamente se está reconociendo o se está afiliando a esta tradición lírica, al menos en ese poema en particular, ¿no? Hay dos poemas concretamente, el 51 y el 11, que aparece el endecasílabo sáfico justamente en relación con los poemas de Safo. Entonces, ahí fíjense la métrica, lo importante que es, ¿sí? Para pensarla. Es no solamente una marca de género lírico, hasta día es un estilema, es una marca de estilo, porque es una particularidad de la poesía mélica el hecho de que estos autores, bueno, construyan su propia manera de construir una estrofa, ¿no? Su propio metro. Esto es notable. En el caso de la poesía mélica, tres características como para mencionar rápidamente. Se trata de poemas breves, esto es muy importante.
vincúlenlo con lo que hablábamos de Catulo. En Catulo también la poesía breve es un valor en sí mismo por este ideal del leptos, de la forma sutil, pulida, bien trabajada. Piensen en ese sentido el Carmen I, ese poema de valor programático, metaliterario. Bueno, en la poesía mélica los más tienden a ser breves, a veces muy breves, puede haber un dístico. Están organizados en estrofas, ¿sí? Y experimentan, como decíamos, una variedad de metros. Es una poesía claramente intimista, la poesía mélica. No tiene tan, digamos, hay un contraste en ese sentido entre la poesía mélica y los otros dos géneros monódicos. Y también manifiesta una relación con la poesía popular, ¿sí? Poesía popular de difícil reconstrucción para nosotros, pero una poesía popular que circulaba en la época. Hay algunos datos antropológicos al respecto que se han investigado, pero es muy poco lo que tenemos como fuente de la poesía popular, porque imagínense que era de tradición oral, pero aparecen elementos. Y por supuesto relación con, como decíamos, los poemas homéricos. Pero la relación con los poemas homéricos, en el caso de Safo en particular, es una relación de acercamiento y apartamiento al mismo tiempo. Bueno, decíamos entonces, a propósito de Safo, que es la autora que nos interesa, la poetisa que nos interesa, nace en Lesbos, en la isla de Lesbos, como decíamos, una zona marginal respecto de los centros intelectuales y culturales de la Grecia antigua. Se habla incluso de la existencia de un círculo de Safo, es decir, gente que frecuentaba, en general un círculo, se supone que era un círculo de mujeres, ¿sí? de hetairai, como se dice en griego, un círculo de mujeres que se congregaban junto con Safo para escuchar estas recitaciones o ejecuciones de sus poemas, en una práctica cultural. Esta idea de círculo, que nosotros tenemos la idea de el círculo como un grupo de intelectuales. En Roma se da mucho, ¿no? Esto del círculo de mecenas, por ejemplo, el círculo de Escipiones en la República, el círculo de mecenas en el periodo de Augusto y en la República del círculo de Escipiones. Bueno, acá tiene más que ver no con un círculo de intelectuales, sino un círculo vinculado con la expectación de una performance, a esto me refiero. En el caso de Safo, los poemas tienen una temática erótica dominante. De allí que las divinidades invocadas, Afrodita, Eros, Persuasión, Peitho, hay un vínculo muy interesante, ya desde antiguo, la relación entre la persuasión y el erotismo. Hay un pasaje en el Sofista de Platón donde se enarbola de una manera muy interesante, a partir del método platónico de unión y división, se enarbola o se construye esta relación entre seducir y persuadir, digamos así. Parece que son dos modalidades que tienen algo en común, ¿no? Seducir y persuadir. Bueno, Hera, Artemis, las musas, por supuesto, la inspiración de las musas, hijas de Mnemosyne, como ustedes saben, y las gracias, también otras divinidades menores, pero que aparecen en algunos poemas de Safo. Ahora vamos a trabajar con algunos poemas de Safo, pero no sé si alguien quiere decir algo en este punto, antes de que siga avanzando aún. Yo puedo hablar demasiado de corrido y... ¿Alguien quiere hacer un comentario por ahora? ¿Una pregunta? El poema 1, bueno, vamos a ver varios poemas de Safo ahora, pero hay tres de ellos, los primeros tres que vamos a ver, que están en el capítulo de Winkler, que ustedes tienen que leer y que expuso la semana pasada Belén, en el artículo sobre la doble conciencia en la lírica de Safo. Ese es un texto muy interesante por la mirada antropológica que tiene. Bueno, vamos con este fragmento 1. Fragmento, insisto, por el estado fragmentario en el que lo conservamos.
acá tenemos una versión, digamos, lo más reconstituida posible, que es la traducción, ahora no me acuerdo cuál puse, si la de... No es la de Inver, ¿no? La que puse. Ahora entre la duda. Como lo hice hace mucho este PowerPoint, me olvidé qué traducción usé acá. Este es el poema 1. No es la de Inver. Ahora después me fijo. Claro que no lo noté. Bueno, después me fijo de dónde saqué esta traducción. Porque, bueno, eso es otra cosa interesante, ¿no? Pensar en qué pasa con las distintas traducciones, ¿no? de la poesía. Pero digo, esta es una versión lo más completa posible. Los textos están muy rotos. Esto quiere decir que en muchos versos faltan palabras o no se pueden leer porque hay manchones, porque se quemó el papel. Bueno, imagínense la fortuna de estos manuscritos que conservamos en un estado muy calamitoso, muchos de ellos. Entonces, muchas veces para reconstruir la totalidad de un poema es que se apela a lo que se consideran suplementos. Un suplemento es una parte del texto que no está en el manuscrito o en los manuscritos que se cotejan hasta llegar a una versión que se considera la más cercana al original, perdido, inhallable, irreconstruible, pero que ese suplemento, eso que falta, mejor dicho, en los manuscritos, se suplementa no porque aparezca en otro manuscrito, sino de la misma autora, en este caso, sino porque es un verso citado por otro, lo que se conoce como transmisión indirecta. Es decir, muchas veces podemos completar textos de la antigüedad porque fueron citados por gramáticos, o por ejemplo Dionisio de Halicarnaso, que tiene un manual sobre el estilo en la antigüedad, sobre el estilo poético en general. Muchas veces cita pasajes de poemas que él tenía muy a la mano, digamos, no como nosotros. Entonces por ahí da la casualidad que justo cita un pasaje de un poema, pasaje que en el manuscrito que conservamos está roto. Entonces se complementa la transmisión indirecta con lo que aparece en el manuscrito. Fíjense como este laburo hasta artesanal, digamos, ¿no? Para pensar en cómo llegamos a constituir y fijar un texto de la literatura clásica, ¿no? Piensen en este proceso de años, ¿no? Bueno, dice, inmortal Afrodita de bien labrado trono. O sea, ahí esto del trono es todo un problema. Inmortal Afrodita de bien labrado trono, hija de Zeus, trenzadora de engaños, yo te imploro, con angustias y penas, no esclavices, señora, mi corazón. Ven, en vez de eso, aquí, si en verdad ya otra vez mi voz oíste desde lejos y me escuchaste, abandonando la mansión áurea del Padre viniste. Luego de uncir el carro, bellos y veloces gorriones te trajeron sobre la tierra negra, batiendo con vigor sus alas desde el cielo por en medio del éter. Presto llegaron, y tú, diosa feliz, sonriendo con tu rostro inmortal, me preguntabas qué me sucedía y para qué otra vez te llamo. ¿Y qué es lo que más quiero que me ocurra en mi loco corazón? ¿A quién persuado esta vez a sujetarse a tu cariño? ¿Quién es, Safo, la que te agravia? Si ha huido de ti, pronto vendrá a buscarte. Si no acepta regalos, los dará. Si no te ama, bien pronto te amará, aunque no lo quiera. Ven pues también ahora, líbrame de mis rigurosas desgracias, y aquello que anhela que me cumplas el corazón, cúmplemelo, y tú misma, mi aliada, sé en la batalla. Bueno, es un poema que es muy importante para pensar la lírica de Safo, justamente, primero porque aparece Safo en la ficción que el propio poema construye, ¿no? Acá hay una suerte de desdoblamiento del yo lírico. Por eso Winkler habla de las poliinclinaciones, ¿no? Esta cantidad de perspectivas y de voces, de desdoblamientos
que el texto produce. La primera palabra de este poema, que está acá ubicada al final, ¿sí? Como de bien labrado trono, o de trono colorido, ¿sí? Supone entender, digamos, hay un problema de lectura justamente en la primera palabra del verso, ¿sí? Que es poikilofron o poikilofron. Todo esto es igual, lo que cambia es la Z, una TH, o la FI, una PH. Esto es lo que no se lee bien en el manuscrito, ¿sí? Si dice poikilofron o poikilofron. La acentuación puede cambiar según el resto del verso, ¿no? Después sí, inmortal Afrodita. Bueno, es la primera palabra del poema. Fíjense lo importante que es una primera palabra que acá aparece traducida al final, ¿sí? Bueno, ahí hay también limitaciones de la traducción, que después vamos a pensar en eso, ¿no? Cuán importante es la disposición de las palabras en un verso, sobre todo esta, que, bueno, tiene que ver con si el trono está bien labrado, bien o labrado de muchas maneras, o si esta variedad, que es este poiki que aparece adelante, tiene que ver con lo variado, lo múltiple, lo diverso, ¿sí? Lo que ofrece un contraste, eso significa la palabra, esa línea de sentidos tiene. Bueno, se hace referencia al trono, ¿sí? En el que se encuentra Afrodita, o si tiene que ver con la capacidad de razonamiento, con la frónesis. Por eso frón es una raíz ahí que también incide en la interpretación del poema. Se lee con una letra, con una grafía o con otra, cambia por completo el significado. Vamos a ver que según las traducciones se opta por una variante diferente. Y aparte esto, digamos que viene a colación con digamos, el epíteto a continuación, ¿no? Digamos, trenzadora de engaños, ¿no? Inmortal Afrodita, de bien labrado trono, hija de Zeus, trenzadora de engaños, yo te imploro con angustias y penas, no esclavices, señora, mi corazón, ¿no? Fíjense acá el tono del lamento, esto es una plegaria, ¿sí? Tiene la estructura claramente de una plegaria. Y la plegaria es una modalidad discursiva que está muy vinculada con la épica. De hecho, este poema manifiesta una relación de intertextualidad con, como habíamos visto la vez pasada a propósito de la exposición de la compañera, con el canto 5 de Ilíada. Es decir, hay un trabajo de reescritura por parte de Safo del poema homérico, pero con esto de qué pasa con la mirada femenina, ¿no? Una mirada femenina que se mete en un terreno en principio previsto o destinado para los hombres, como es el campo de batalla. De alguna manera, en esta invocación a Afrodita, en esta plegaria y en este trabajo con textos connotados como textos propios de la territorialidad masculina, dice, bueno, ¿cómo sería, digamos, hay un proceso que tiene que ver con cómo la poeta se imagina que puede, desde la mirada femenina, reapropiarse de estos significados, ¿no? Y por eso, por ejemplo, dialogando con el poema homérico, por eso digo que hay una relación como de acercamiento y de apartamiento, ¿no? Le pide entonces, ven pues también ahora, líbrame de mis rigurosas desgracias y aquello que anhela que me cumplas, el corazón, cúmplemelo. Y tú misma mi aliada sé en la batalla, pero en la batalla del amor, ¿no? Hay una, digamos, si se quiere, un trasvasamiento del campo bélico al campo erótico. Por eso es interesante el artículo de Winkler a propósito de estos poemas, porque
por un lado aparece esta mirada antropológica respecto de estas huellas que hay en la conciencia de Safo frente a las normas masculinas que aparecen en tensión, aparecen en cuestión, lo público, lo privado, ¿sí? Y por ende la política de la sexualidad, estas relaciones de poder entre hombres y mujeres, y cómo es que esta mirada femenina o esta mirada de una mujer se mete en el campo previsto para el hombre, el campo de la épica, retoma una escena de la Ilíada y la recodifica, la transcodifica en clave erótica, ¿no? Esta idea de que la cultura pública, esto es lo que aparece muy explicado en Winkler, la cultura pública, incluso esta posibilidad de recitar poemas, la práctica de la recitación es una práctica muy frecuente en la antigüedad, pero también una práctica reservada para el hombre, ¿sí? En una sociedad androcéntrica donde la épica está vinculada con el rol central del hombre. La primera palabra de la Odisea es aner, varón quiero decir, aner andros, de ahí viene androcentrismo. La épica relacionada con el varón, la primera palabra de Odisea, insisto, es aner andros, por un lado, y por otro lado esta idea o esta oposición entre lo público y lo privado, lo público vinculado con los varones, lo privado vinculado con las mujeres. Esta oposición está funcionando claramente, ¿no? El gesto de Safo es meterse en esta territorialidad vinculada con lo masculino. Incluso esto que hablábamos del círculo de mujeres que rodeaba a Safo, donde se ejecutaban estos poemas, también es como una manera de inmiscuirse en estas territorialidades marcadas por una desigualdad entre los géneros. Y a propósito de todo esto, propongo escuchar ahora una recreación, una composición, una musicalización de este fragmento 1 de Safo, hecha por una argentina, Daniela Horowitz, que compuso un disco llamado El Dulce Amargo. Son canciones de Safo y ha tenido mucho éxito con esto, tanto éxito que hasta se fue a Lesbos una vuelta, a un festival para mostrar cómo musicalizó los poemas de Safo. Algo muy interesante. Acá yo voy a pausar la grabación porque después lo tengo que subir a YouTube y los dioses del copyright me van a venir a buscar. Entonces pauso. No se grabó. Profe, yo al técnico nomás. Creo que si apagás tu micrófono se escucha igual, porque si dejas prendido se escucha como un doble sonido que interrumpe. No sé si le pasó a los compañeros también. Sí, yo escuché, pero pensé que era como parte de... Se escuchaba así la canción, pero no la conocía en realidad. ¿La escucharon con eco o no me digas? Sí, se escuchaba como un eco por detrás cuando terminaba un... Sí, yo me olvidé de silenciarme. Sabía eso, pero me olvidé de silenciarme. Sí, yo pensé que era, y no me gustaba mucho, yo decía que raro, porque por momentos no se entendía, se superponían las voces. Bueno, no me di cuenta. Bueno, no sé, ¿quieren escucharlo de nuevo o lo escuchan después? Si no? Después lo escuchamos. Después lo escuchan, sí. Yo les paso el link. Pero se notaba que eran dos canales reproduciendo en simultáneo. Qué espanto. Hacía como un efecto interesante igual. No, a mí no me dio para darme cuenta que estaba pasando eso. Me pensé que era la creación así, me parecía rara. No. Más electrónico. Claro. Pero no me di cuenta de... ¿Qué hago? Bueno, perdón. Decía que aparte me olvidé de grabar el comentario que hicimos post esta escucha perturbada. No quedó grabado, pero algo dijimos. Y decía, porque como quiero después proponerles una actividad, para que así yo salgo del monólogo, modalidad que no me gusta,
voy a adelantar, pensaba avanzar también con el comentario del fragmento 16, del 31, bueno, ya está bastante comentado, me parece, en el video de Catulo. Menciono solamente, para poder después pasar a la actividad, el fragmento 48 de Safo es un dístico, son 2 versos. Pero fíjense cómo cambia el texto en castellano según distintas traducciones. Viniste, te anhelaba, y refrescaste mi alma incendiada de deseo. Yo te buscaba y llegaste, y has refrescado mi alma que ardía de ausencia. Hiciste bien en venir, pues te anhelaba, y desfallecía por este deseo que incendia mi alma. Llegaste, hiciste, yo te estaba buscando, has refrescado mis sentidos que ardían en añoranza. ¿Qué pueden decir? Bueno, después me van a decir qué es lo que piensan. Rescato 2 cuestiones de estos 2 versos. Primero, bueno, la sutileza. Ya cuando hay un poema de un dístico, hay algo que tiene que ver con una estética de lo sutil, digamos. Esta oposición que en solamente 2 versos se opone entre el incendio, ¿no?, y la sensación de alivio con refrescar, esta calma, ¿no? Algo que está incendiado por el deseo, esta fuerza, esta cosa de vincular Eros con el fuego, ¿sí? Es una metáfora que tiene cierta tradición en Occidente, y que la veremos muy, muy productiva también en textos del mundo romano. Pero vincular Eros con el fuego, ¿sí? Este incendio del alma, y destinataria del yo lírico, que llega finalmente, viniste, te anhelaba y refrescaste mi alma, ¿no? El contraste entre refrescar e incendiar. Es una buena traducción esta. Esta es otra que también una parecida a la anterior, ¿no? Yo te buscaba y llegaste. Frente a viniste, te anhelaba. Fíjense cómo invierte el orden de las palabras, ¿no? Esta segunda traducción respecto de la primera. En griego, así resolvemos la cuestión, a ver qué es lo que pasa. 48, elces, o sea, llegaste. Esta segunda versión no sostiene el primer verso en posición inicial, digamos, el primer verbo en posición inicial, sino que lo posterga. Yo te buscaba y llegaste. Como si prefiriera el orden lógico, ¿no?, de la secuencia. Te buscaba y llegaste. Acá es viniste, te anhelaba, ¿no? Es una traducción que sostiene el orden de las palabras en griego, pero no reordena la lógica de las acciones entre sí como esta segunda versión, ¿no? Y has refrescado mi alma que ardía de ausencia, y refrescaste mi alma incendiada de deseo, ¿no? Fíjense que aparece la idea del ardor, del incendio, ¿no? 2 palabras que están cercanas en el campo semántico, la posibilidad de refrescar el alma. Ahora, una cosa es deseo y otra cosa es ausencia, ¿no? Eso, pero Sí. no sé si eso está en una diapositiva porque no está en la pantalla. Claramente. Bueno, lo bueno de todo esto es que quedó grabado, como siempre digo, cuando me pasan estas cosas. Porque yo empiezo a ir de un lado al otro y ya medio que me mareo y me olvido. Sí, cuando yo me pongo a hablar así de la nada, sopesen la posibilidad de que estoy mirando un PowerPoint y no lo compartí. Ahí está compartido, ¿no se ve bien? Sí, ahí está. Bueno, decía, viniste, te anhelaba y refrescaste mi alma incendiada de deseo. Y la segunda versión, yo te buscaba y llegaste y has refrescado mi alma que ardía de ausencia. Noten entonces en el primer verso esta inversión de orden de los verbos. En este segundo caso, primero buscaba y después llegaste. Y en el primer caso,
primero viniste y después te anhelaba. En la versión de Pablo Ingvar se respeta el orden de las palabras en griego, mientras que en esta versión de Rodríguez Tobal aparece más el orden lógico de las acciones. Es decir, el anhelo de esa llegada, la búsqueda, ¿no? Y finalmente la concreción de esa búsqueda, de ese anhelo. La lógica de refrescar el alma que arde o que se incendia es la misma, cambia solamente la formulación, digamos, la elección léxica de incendiada o ardía, ¿no? Acá, el ardor o el incendio sería. Ahora, la otra palabra que cambia en la traducción es deseo por ausencia. Has refrescado mi alma que ardía de ausencia, refrescaste mi alma incendiada de deseo. Me gusta para la poesía más el pretérito perfecto compuesto, el has refrescado, porque en castellano el pretérito perfecto compuesto da como una idea de cierta permanencia de la acción. Si bien es una acción pasada, una acción, digamos, que pertenece al pasado, los efectos de esa acción continúan vigentes al momento de la enunciación. Ese es el efecto de sentido que provoca el pretérito perfecto compuesto por contraste con el simple. Por eso ahí me gusta esta solución. Ahora, claro, mi alma incendiada de deseo, ¿no? Parece casi como una locución ardía de ausencia. Bueno, pone más el énfasis en la falta, ¿no? En la carencia. Hiciste bien en venir, pues te anhelaba y desfallecía por este deseo que incendia mi alma. Ahí está traduciendo un eu, que vi recién que está en griego, como no ser muy literal, ¿no? Pues hiciste bien en venir, pues te anhelaba y desfallecía por este deseo que incendia mi alma. Se diluye esto del refrescar, ¿no? Suena re mal. Está espantoso. Y esta creo que es peor todavía. Llegaste, hiciste. Yo te estaba buscando, has refrescado mis sentidos que ardían en añoranza. Esto ni siquiera está en verso, está en prosa. Este es otro tema de traducción, ¿no? Interesante. ¿Qué pasa cuando se traduce poesía? Poesía compuesta en un metro determinado. A veces puede ser, bueno, un decasílabo o un dístico con un hexámetro o con un pentámetro, puede ser una estrofa sáfica, pero bueno, tenemos un poema escrito en un verso determinado, en un metro determinado, pero ese metro no existe como tal en la lengua de destino. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se prosifica? ¿Qué se hace? ¿Se busca un metro, en este caso en castellano, equivalente? ¿Y qué es un metro equivalente a un hexámetro, a una estrofa sáfica? ¿Cómo se busca esa equivalencia? Acá es un poco más dura la traducción, me parece. No tiene, me parece, el encanto de las primeras dos. Pero bueno. Esta última no solo que no tiene el encanto, sino que parece desvirtuar el tema directamente. Sí, porque aparte estos sentidos que ardían en añoranza, ¿no? Que los sentidos, la percepción sensorial, ¿no? Está esta idea del buscar, ¿no? Y que llega, pero ese hiciste ahí en el medio descolgado, ¿no? No nos gusta tanto. Es la edición de Gredos, fíjense, ¿no? Uno a veces considera que las ediciones así académicas tan prestigiosas, bueno, también tienen sus limitaciones, ¿no? Profe, Sí. esto de la variedad que hay, la elección de los verbos, ¿tiene que ver con que no se sabe bien qué verbo había? Porque en la edición que nos mandaste vos, la de Isberg, están entre paréntesis los dos verbos. Claro, justamente, eso es cuando hay un suplemento, lo que decía antes. El texto está roto, entonces se repone. A veces se repone porque hay una transmisión indirecta que le permite reconstruir esa parte que falta, y a veces no, a veces se repone porque en un manuscrito, no sé, tenés la sigma final, invento, ¿no? Digo sigma final por Elces.
En un manuscrito tenés la sigma final, en otro manuscrito tenés una eta como al comienzo y en otro algo en el medio y por el sentido, elces. No, aparece, o a veces puede ser como parte de una letra. Entonces los editores cuando están conjeturando, porque esas son conjeturas, ¿no? Cuando están conjeturando y no se lee bien la letra en el manuscrito, en ningún manuscrito, se pone un punto debajo de esa letra. Es decir, que esa letra está como conjeturada. Esa delta, ese epsilon, lo que sea, está conjeturada porque no se lee bien. Se está reponiendo para intentar hacer sentido. Hay veces que el texto está tan roto, directamente no se lee nada, que no tenemos, digamos, manera de reconstruir y tenemos huecos, tenemos blancos, ¿no? Eso pasa en el fragmento, el que no llegué a comentar, que estaba el 16. Sí. ¿Puedo decir algo sobre esto que estabas hablando recién? Está en las primeras páginas de la edición de la traducción de Inberg, lo que significa cada una de las... como los signos que se utilizan en cada uno de los casos de falta o fallas, pero están ahí las referencias. Sí, efectivamente. Eso tiene que ver con una notación que es convencional en el campo de la filología y de la ecdótica, es decir, de la constitución, la disciplina que se ocupa de la fijación y la constitución de los textos, digamos. Pero ahí hay otra cuestión interesante para pensar que tiene que ver con, bueno, hasta dónde... ¿qué hacemos cuando falta un cacho de poema, digámoslo así en criollo, ¿no? ¿Qué hacemos con esa falta, ¿no? A la hora de interpretar el texto? ¿Cómo hacemos para interpretar un texto que esté incompleto, un texto en estado fragmentario? ¿Qué decisión hermenéutica tomamos frente a un texto en ese estado? Hay quienes dicen, bueno, hay que reponerlo de alguna manera. Yo considero que el texto que está en estado fragmentario se puede leer como una totalidad, pero como una totalidad fragmentaria, valga el oxímoron. De esa manera hay que leer un texto en estado fragmentario. Leer lo que hay, no lo que no hay, digamos. Interpretar en función de lo que sí hay, no suponer qué es lo que podría haber habido, digamos. Sobre todo si no hay ningún asidero. Si hay una transmisión indirecta y hay una conjetura que va, bueno, a ver qué hacemos, está bien. Pero si ya hay que darle rienda suelta a la imaginación, bueno, hagámoslo, pero sepamos que eso no es interpretar a Safo en este caso, sino eso es reescribir, ¿sí? Digo, lo que hizo Molière, por ejemplo, en el Avaro, con el final de Aulularia. Nosotros perdimos de la obra de Plauto, de Aulularia, la Ollita, perdimos el final, no tenemos final. Molière escribió el Avaro, inspirado claramente en la Aulularia, Neucleón, entre otros personajes plautinos, y le puso un final. Pero bueno, es una reescritura pretendida como tal, firmada por Molière. No es la traducción de Molière de Plauto, de Aulularia. Hasta le cambió el título, le puso el Avaro, ¿sí? Ahí hay toda otra cuestión que tiene que ver con, bueno, hasta dónde hay un proceso, digamos, las transformaciones que uno pueda, digamos, instrumentar respecto de un texto fuente, de un hipotexto, hasta dónde llegan, ¿no? Y a propósito de todo esto, es que yo, pero claro, hablé como siempre de más, comparto pantalla. Yo había pensado para hoy la posibilidad de que se distribuyan en grupos para trabajar. Acá no sé, me quedó ahí una pregunta incompleta. Bueno, les puse acá en este archivo que ahora subo al campus, al Classroom, perdón, les puse los links al Dulce Amargo para que lo puedan ver y escuchar sin distorsiones. Las referencias a las próximas lecturas que tienen que ver con la circulación de textos en la antigüedad y en Roma en particular. Y 3 preguntas para reflexionar en grupos. Que, bueno, por el tiempo no lo vamos a hacer en grupos hoy, pero espero que sí la próxima podamos hacer algo de... Yo tengo esto en mi mente. Ahora esto lo comentamos entre todos ahora más informalmente. No porque el otro sea muy formal,
Pero yo en mi mente tengo la intención, la voluntad, en un futuro cercano, para evitar que yo monologue tanto, porque eso no es una clase, es un monólogo, en forma que modalidad discursiva que no me gusta para nada, menos para una clase. La intención de aprovechar esta función que tiene Zoom de generar rooms como paralelas y que ustedes se pueden como distribuir en esas salas en paralelo. Se puede asignar un tiempo, o sea, de 15, 20 minutos para trabajar algo, puede ser un tema de lengua, puede ser un tema de literatura, discutir algo y después volver a encontrarnos en el espacio de la sala de origen, digamos, como que después de los 15 o 20 minutos que se estipulan, los chupan de nuevo para la sala de origen y nos reencontramos ahí para hacer una apuesta en común. Eso es lo que yo tenía en mente para hacer hoy. Veo la hora. O sea, no creo que lleguemos a hacer todo eso, pero sí lo tengo como en el horizonte para las próximas. Así que eso quería preguntar. Todos tienen Zoom, ¿no? O posibilidad de acceder vía Zoom. ¿O puede ser un impedimento si no mudamos? Yo no tengo problemas. También. Bueno, En Meet se puede también hacer reuniones. ¿estas breakout rooms, decís vos? Sí, Oh, ¿dónde? hay una extensión de Chrome. Ah, tengo que instalar una extensión. Después pásame el dato. ¿Funciona también como el de Zoom? Esto que... En esa extensión se pueden preparar los grupos y después hay que mandar por el chat esos otros links para entrar, pero se puede ver la reunión principal y los grupos también al mismo tiempo. Oh, muy bien. Bueno, después me instruís sobre esto. Gracias, Martina. Entonces, esto que estaba pensado como reflexión en grupos, la hacemos en grupo, pero en grupo total, la totalidad. Bueno, una de las consignas era que comparen distintas traducciones de uno de los fragmentos de Safo, inspirados en esto que hicimos recién con el fragmento 48, pero con otros. ¿Qué diferencias perciben y qué variables inciden en la traducción de los poemas sáficos? Yo recién hacía referencia a... Voy a publicar ya que estoy esto que me he dejado sin publicar. Así ya les queda el archivo a mano y no me olvido. No, les preguntaba, además de esto que decíamos recién acerca del metro, ¿no? ¿Cómo incide en la traducción bueno, el hecho de que la poesía esté escrita en un metro y que no es trasladable, digamos, a la lengua de destino, a la lengua meta? Les pregunto, ¿qué otras cosas no son trasladables cuando estamos pensando en la poesía de Safo en particular? Por ahí lo que se les ocurre también es aplicable a otros autores o a otros géneros, pero puntualmente en este caso, ¿qué perciben de lo que hemos hasta ahora? Que así como el metro no es extrapolable linealmente, supone una recreación que se aleja, se aparta del original. ¿Qué otra operación de traducción supone sacrificar algo del original? Si se les ocurre alguna cuestión. Digamos, ¿qué implica traducir? ¿Traducir se reduce a pasar una palabra de una lengua a otra? Me parece que no, pero más allá de este tema de los poemas específicos que estamos viendo, me parece que es un proceso que siempre implica un poco una apropiación, aunque uno trate de respetar el texto fuente, el corpus, vamos a decir. Pero en el caso específico de la poesía me parece que es bien complejo esto de traducir, porque tiene que ver mucho con las sensaciones y entonces me parece que es difícil traspasar el lenguaje poético. ¿Juega un poco la interpretación o no? ¿O debería en la traducción?
Es una muy buena pregunta. Es decir, si acá ya te doy mi postura frente a esto. Para mí toda traducción es a un tiempo un gesto de lectura y un gesto de lectura. De lectura y de escritura, esto quiero decir. Es decir, a un tiempo, todo traductor, toda traductora, al traducir, está leyendo la obra y en esa lectura hay una manera de entender la obra de que se trate, una manera de interpretarla, de decodificarla, hay una hermenéutica que está en funcionamiento. Y en virtud de esa interpretación, por ejemplo, Pablo Ingber sostiene, doy un ejemplo que es típico para pensar la poesía, no, si la primera palabra del poema es elces, bueno, llegaste, viniste, traduzco primero eso, porque yo interpreto mi posicionamiento frente al texto poético es que la ubicación de las palabras en el verso es significativa. Entonces, si el primer verbo que aparece es ese es el primer verbo que yo traduzco en el mismo orden. Entonces ahí hay un gesto de interpretación del texto. ¿Sí? Otro traductor puede decir, bueno, pero la lógica del sentido es otra, y la verdad que no cambia tanto si el verbo aparece primero o el segundo, porque la edición que yo publico no es una edición bilingüe, entonces no tienen enfrente el texto griego como para cotejar. Fíjense la cantidad de variables que empiezan a aparecer, ¿no? Pero digo, a mi modo de ver, toda traducción comporta una determinada manera, que está condicionada social e históricamente, una determinada manera de leer a un autor o a una autora. Y al mismo tiempo es un acto creativo. Es decir, no es una operación mecánica, como decíamos antes, de trasladar de un soporte, de un sistema lingüístico al otro, sino hay un acto creativo, una producción de un nuevo texto, y en este sentido, para mí, toda traducción es reescritura. Ahora, sí, con distinto grado de alejamiento o de acercamiento respecto del texto, pero toda traducción es una reescritura en tanto y en cuanto consiste en un acto creativo. En un acto creativo que, digamos, en el interior del cual tensionan distintos saberes. Hay distintos saberes del traductor, de la traductora, de los traductores y las traductoras, porque muchas veces las traducciones son colectivas, y eso es muy interesante porque se produce un grupo de traducción, ¿no? que está discutiendo, bueno, cuál es la versión resultante, ¿no? Es como un trabajo de ir a la letra. Traducir es conectarse, digamos, con el texto, pero al nivel micro, ¿no? Al nivel de la letra, justamente, del autor. Por eso no es lo mismo conocer, cuando trabajamos en clásicas, claramente conocemos más los autores que traducimos que por ahí los que leímos, estudiamos y por ahí hemos escrito algo, pero nunca hicimos una traducción. Eso se nota. Cuando uno tradujo el autor o la autora en cuestión, ya tiene otra familiaridad con ese uso de la lengua, y otra familiaridad con el texto. Hay algo de sentir el texto que es diferente por la praxis misma de la traducción. Pero digo, en todo proceso de traducción hay un acto creativo donde tensionan distintos saberes. Saberes que tienen que ver con saberes lingüísticos, ¿sí? De concepción de la lengua. Digo, toda lengua supone un recorte distinto, un recorte simbólico distinto de lo real. Digamos, no hay correspondencia uno a uno entre lenguas, ¿sí? No es que para 1.000.000 de palabras en castellano hay 1.000.000 de palabras en inglés una a una, van, vienen, no pasa así. Es decir, la construcción del significado, y eso hablando del léxico, ni que hablar de la sintaxis, ni que hablar de la morfología, no hay correspondencia uno a uno por donde se lo mire. Entonces, juegan saberes de orden lingüístico, ¿sí? Por supuesto hay que conocer los sistemas lingüísticos de partida y de llegada, digamos así. Juegan saberes también de orden histórico, cultural, antropológico, entender las condiciones de producción de la obra de la cual se trata. Juegan también y tensionan saberes literarios, filosóficos, que inciden, como decíamos, en el modo de leer esa obra objeto de estudio y de traducción.
Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con la interpretación del texto desde ciertos marcos teóricos vinculados con la literatura. Pueden jugar saberes filosóficos, porque en la antigüedad filosofía y literatura son como casi dos esferas que muy difícil de separar. Y también juegan saberes o posicionamientos, mejor dicho, éticos, estéticos del traductor, de la traductora. Cada traductor, cada traductora tiene una concepción también de qué es traducir. Y esa concepción de qué es traducir tiene componentes éticos y estéticos que claramente inciden en el producto final. Digo, todo esto que estoy sintetizando en pocos minutos intenta dar cuenta de la complejidad del acto de traducción. Traducción que es necesaria, es inevitable porque tiene que ver con, el multilingüismo, la pluralidad de culturas, el diálogo entre las culturas, con distancia en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y si nos dedicamos a la literatura antigua, traducir es inevitable, traducir como un modo de entender incluso estos autores. En ese sentido, y respondiendo a tu pregunta, Noelia, yo creo que sí, una traducción encierra o tiene cifrada en su interior una determinada manera de entender esa obra, que no es la única posible. Por eso los textos se siguen traduciendo. No es que hay una traducción hay traducciones que son muy buenas, ¿sí? Sin lugar a dudas, y que tienen mucha vigencia, pero los textos se siguen traduciendo porque cada traducción aporta algo distinto. Por supuesto que después podemos pelear y decir, bueno, a mí esta traducción de Montemayor me parece una porquería porque perdió toda la gracia del texto, suena espantoso. Ya si suena mal, si es poesía o teatro suena mal, no va. Poesía y teatro, bueno, también otros dos géneros particularmente difíciles de traducir, poesía y teatro. Dos géneros literarios que están muy imbricados, muy vinculados entre sí, la poesía y el teatro. Piensen que el teatro en la antigüedad estaba escrito en verso. También en el siglo de oro, por supuesto. En el siglo de oro español también tenemos teatro en verso, sin lugar a dudas, porque se retoman los modelos clásicos, por esa razón. Pero hay algo de lo performativo, como decíamos respecto de la lírica griega, ni hablar respecto del teatro, hay algo de lo performativo que pone en jaque la traducción. Porque muchas veces se llega a una traducción o se propone una traducción muy apegada al texto por esta cosa de la fidelidad, ¿no? Como si fuese un valor a defender. Esto es toda una discusión en el campo de la traductología, ¿no? Tener un texto lo más cercano posible al original. La traducción tiene que ser fiel, tiene que respetar el espíritu, tiene que respetar la voz del poeta, etcétera, etcétera. Claro, el tema es qué es lo que se puede respetar y hasta dónde es que se puede respetar. Hay una totalidad, ¿no?, como una entelequia de lo sáfico que se pueda restituir como tal, como un todo hoy en día. Ya de base no, porque las condiciones performativas de estos poemas en la isla de Lesbos, miles de años atrás, en el marco del círculo de Safo, eso hoy es irreeditable. Ya de movida hay condiciones materiales que no se pueden dar. Cuando vimos en Latín 1 teatro romano, ¿no?, la Paliata, trabajamos con Plauto. Como ustedes saben que las obras de Plauto eran obras que se representaban en el marco de una festividad muy importante para la ciudad, que eran los ludi. Distintos tipos de ludi, celebraciones muchas veces en honor a una divinidad o muchas veces celebraciones producto de una victoria en una guerra, una conquista. Bueno, anexamos territorios, venga la fiesta. A propósito de esa batalla ganada, típico de la mentalidad romana. Bueno, pero el festival, este contexto festivo, este contexto de los juegos, es un contexto muy específico que responde a un ritual, a una práctica ritualizada y a una práctica ritualizada organizada por el Estado. Todo eso, que al tiempo que hay representaciones teatrales tenés una
lucha de gladiadores, tenés una carrera de carros, tenés otros espectáculos, la gente va, viene, bueno, todo lo que ustedes ya saben respecto de las condiciones de representación en la Roma antigua. Bueno, eso ya hoy no se puede hacer. Y muchas cosas que aparecen en Plauto o en Terencio, que tienen que ver con repetir todo el tiempo cómo era la trama, como actualizar todo el tiempo de qué va la cosa, respondía a estas condiciones de representación, a estas condiciones de puesta en escena, de lo inestable del público que sea de uno para el otro. Hoy no pasa eso, ¿no? Hoy uno va al teatro, no, te guían, si abrís la boca o pones el celular, estás mal, se te mira con mala cara, si llegas tarde no puedes entrar, en fin, hay como un respeto por la puesta en escena desde estas cosas espaciotemporales casi necesarias. Por ejemplo, esas redundancias que aparece, esa cosa redundante del teatro plautino, que todo el tiempo, este era el que había violado a la esclava y entonces ahora, bueno, todo eso que se repone permanentemente en la Paliata tiene que ver con las condiciones performativas del siglo II o III antes de Cristo. Entonces, hay algo que no se puede mantener así sin más. Y muchas traducciones, entonces, les decía, con este afán de preservar lo más posible el original, son traducciones que es una cosa dura. Está bien, sí, tradujiste todas las palabras de la primera hasta la última, no agregaste nada, no sacaste nada, están en el mismo orden, bueno, una cantidad de cuestiones que, como criterios de fidelidad, ¿no? Esta fidelidad como un valor central. Y que todo alejamiento, toda cosa, no, hoy en día la verdad es que esto tan redundante no vale la pena, esto se puede reformular así, esto que es un monólogo por ahí se puede convertir en un diálogo, digo, operaciones de reescritura típicas que se dan en el teatro, por ejemplo. No, eso ¿cómo se va a hacer? Eso es ser infiel al texto, eso es un acto de infidelidad respecto del original, entonces eso no se puede hacer. Perfecto. Ahora, el texto resultante de una traducción tan dura, tan rígida, tan férrea, la llamada traducción filológica, como aparece en los estudios teatrales del mundo clásico, la traducción filológica versus el texto espectacular, el texto que es representable. Claro, pero la traducción filológica, la dura, no se puede ni leer en voz alta. Es una cosa inejecutable. ¿Se está traduciendo bien así? Un texto que está pensado no para ser leído, sino para ser actuado. Un texto como, digamos, esto también es un posicionamiento. Todos estoy diciendo son posicionamientos. Yo no estoy diciendo esta es la verdad de la traducción, la verdad del teatro, la verdad de la poesía. No sé cuál es, ni me interesa ninguna verdad. Son maneras de entender los géneros literarios, de entender los sistemas lingüísticos y maneras de entender, en definitiva, la operación de traducción. Pero digo, en el caso del teatro, me parece que es muy claro esto de que el texto, digamos, el texto teatral es un texto irrealizado. Y en virtud de esa irrealización es un texto incompleto, porque inciden en la materialidad verbal es el punto de partida, pero en la puesta en escena inciden otros signos que son extralingüísticos, que tienen que ver con el vestuario, que tienen que ver con la música, que tienen que ver con la disposición del espacio teatral, con la escenografía, con el movimiento de los cuerpos, etc. Todo eso incide en el modo como esos parlamentos son respetados por el auditorio, por los espectadores. Ahora, no atender a esta dimensión de lo performativo implica negarle al teatro, bueno, esta naturaleza doble, ¿no? Esta naturaleza de ser un texto literario y también un texto pensado para la puesta en escena. Y me parece que ahí comparte este rasgo con la poesía lírica. Bueno, quedan más preguntas, yo hablé un montón, no sé. Vamos a ir a la próxima igual. ¿Alguien quiere decir algo?
Hay un texto muy interesante de Jacobson que se llama En torno a la problemática de la traducción, y él dice que como que lo más importante del traductor es poder ejercer una función metalingüística sobre el lenguaje. Como que quizás al final las traducciones son como una familia, una traducción es como una discusión o un posicionamiento sobre lo que uno considera más importante o trata de acercar lo más posible sin alejándose a la vez, porque si uno traduce el sentido literal quizás se aleja de un sentido musical o cosas así. Me gustó mucho el texto, me parece que esclarece mucho todo eso, y da algunos ejemplos interesantes como uno de unos rusos, como que dice cómo traducir cuando un cuento en el que un cuchillo cae para abajo, porque si el cuchillo cae para abajo significa una cosa, pero si cae para arriba significa buena suerte. Dice, hay que poner algo de eso o hay que poner literal el cuchillo cayó para abajo y privar al lector de poder acercarse a la sociedad rusa, porque al final si traducimos literal nos acercamos al texto pero nos alejamos de la sociedad. Y da un montón de ejemplos así muy interesantes sobre las limitaciones que tiene la lengua y a su vez las posibilidades que tenemos en la lengua de llegada, de llenar eso con otras cosas. Está bueno lo que decís. Sí, un metalenguaje en el sentido de que claramente es un lenguaje sobre otro lenguaje. O lo podemos pensar como, me parece que también es una manera de entenderlo, en la línea de Genet, es decir, es una relación de hipertextualidad. Hay un texto, hay un hipertexto, que es el texto traducido, que tiene una relación con un texto anterior que lo precede, con el cual mantiene un vínculo, que es su hipotexto. Y en esa transposición de un texto a otro, bueno, hay una cantidad de operaciones que puede ser de amplificación, de reducción, de sustitución, y otras categorías que elabora Genet para pensar, bueno, qué ha pasado de un texto al otro. Sí, pensamos que Jacobson se enmarca en la corriente de los formalistas rusos, lo que supone cierta concepción, ¿no?, de la lengua, cierta concepción del artefacto literario, ¿no?, esta cosa inmanente de la obra literaria. Pero está muy bueno el aporte. Sí, hizo traducción, hay patadas para leer. Pero bueno, me parece que era interesante pensar un poco en la traducción, porque bueno, leemos traducciones cuando leemos textos antiguos, leemos traducciones cuando leemos textos contemporáneos, pero en lengua extranjera, escritos originalmente. La traducción es parte de las discusiones literarias, es parte de la discusión en teoría literaria. Entonces, y en una materia como esta, donde leemos textos alejados en el tiempo y en el espacio, bueno, una reflexión sobre traducción nunca está de más. Por otra parte, y en el caso de Safo, bueno, por ser textos breves, permite ver distintas traducciones y qué pasó ahí, ¿no? Qué criterios de traducción aparecen y sobre todo qué significados se ponderan y qué significados se sacrifican. En todo proceso de traducción, en definitiva, hay algo que, bueno, se pierde quizás en pos de poder decir otra cosa. Y bueno, esa discusión nunca está saldada. Cada traducción, en definitiva, es un posicionamiento, insisto, ético-estético, frente a esta disputa por el sentido. Bueno, dejamos acá, si les parece, ya nos hemos pasado un poco. La semana que viene es la mesa de examen, ¿no? O sea, no tenemos asincronía, estoy en lo correcto. Tenemos asincronía, así que voy a grabar los videos. Tengo que subir la corrección de uno de los textos que había quedado pendiente, ese de Ubuntu y qué sé yo. Así que nos reencontramos dentro de 2 semanas. Pero bueno, les voy a dejar en el programa todo. Creo que ya está, ¿no? A ver, esperen que comparto. A ver si tengo que revisar algo o ya está todo en orden. Perdón por la semana pasada, yo pensé que lo había hecho, esto de compartir el archivo editado ya. Bueno, hoy estamos. Claro, el texto de Pina Polo te has propuesto, Birna, ¿no? A
a exponerlo en la próxima. Bueno, claramente hoy no llegamos a hablar de la crisis de la República, de transición del Principado, eso será para la próxima, pero bueno, van a tener claro, pero bueno, hay como muchos videos. Esto lo voy a redosificar porque si no van a ser 4 videos que se van a tener que ver en una semana. Parece como un poco mucho. Sí, y en la grabación de la clase pasada, decís que vas a hacer un video con la formación de los participios. Está acá puesto. Ah, ¿es eso? Sí, es eso. Sí. Sí, llegué a hacer el PowerPoint, pero no llegué a grabar todavía. Lo tengo pendiente para esta semana. Y voy a subir esto de los pronombres también. Por ahí lo que hago es dosificar un poco para que no sean tantos videos, porque tienen las lecturas y los ejercicios. Alguno de estos del Principado Gustal, pasarlo para la otra semana, así no les queda tanto. Y nos encontramos entonces el 2 de junio de manera sincrónica a las 19:30 con la ejercitación 3. ¿Sí? Que la ejercitación 3 creo que ya tiene estos contenidos de participios y demás. Esperen que dejo de grabar ya.